Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que se comunican a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en nuestro segmento Comunicados con él. Así que, Sayo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias Jorge. Aquí ya estamos para dar este tema de hoy que pues se va a llamar ¿Qué es la iglesia? Y pues estamos ya listos para compartir con ustedes y pues bendecir sus vidas y como Dios enseña con todo lo que estamos aprendiendo acerca de Él y con lo que nos comunica, pues muy contentos de participar aquí en Busco en Ti Bueno, también. iniciemos entonces con el segmento. Sí, sí, cómo no. Y bueno, entonces pues iniciamos con este segmento que es ¿qué es la iglesia? El tema de hoy. Y bueno, pues ¿qué es la iglesia, verdad? A veces algunos tenemos la idea pues preconcebida o concebida como algo que es la iglesia, ¿no? Que es un edificio, que es el lugar donde me reúno, donde voy determinados días, ¿verdad? O donde estoy conociendo a otros que también como yo se interesan en lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Y bueno, pues, ¿qué es la iglesia? Y pues vamos a ver esto, ¿no? Entonces, pues mucho antes de que Dios creara al primer hombre, o sea, a Adán, ¿verdad? Ya sabía que los hombres se rebelarían contra él, pero Dios tuvo un gran plan, ¿sí? Entonces, pues Dios decidió llamar a su pueblo Israel, de la descendencia pecaminosa, ¿verdad? De Adán y unirlo en un cuerpo espiritual llamado la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, pues este es el plan de Dios, ¿no? Para que su pueblo conociera todo el corazón mismo de Dios, ¿verdad? Ahí donde nosotros nos congregamos, ahí donde nosotros nos reunimos como iglesia, bueno, que somos nosotros la iglesia, porque no se refiere a la gente, no a un edificio, ¿verdad? Cuando oímos esto de palabra iglesia, probablemente, pues pensemos en el edificio en donde adoramos a Dios, ¿verdad? Pero bueno, pues Dios tenía ese plan de que no fuera este edificio, sino que fueran los creyentes los que consideran su palabra, los que están buscando de él, a su mismo pueblo Israel, ¿verdad? Lo trae también a unirlo a un cuerpo espiritual llamado iglesia. Ajá, entonces, pues a lo mejor pensamos así, ¿no? Que es un edificio, pero o una construcción, unas bancas, ¿verdad? De la plataforma para el coro, donde está el coro, donde está, pues yo creo que cada quien tiene esa experiencia personal de ubicar la iglesia, ¿verdad? Como un edificio, como un lugar donde te reúnes. Entonces, pues la palabra iglesia, bueno, no es esa construcción, son solo las bancas, la plataforma o el edificio, eso no es la iglesia de la cual habla Dios en su palabra, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la iglesia. Y la palabra iglesia en el Nuevo Testamento quiere decir una asamblea de llamados, un grupo de llamados, los llamados de Dios, ¿verdad? Los que a Dios les ha hablado para que se acerquen y escuchen de él y sepan de él y conozcan de él, se comuniquen con él. Entonces es una asamblea de llamados. Se refiere a personas, no a un edificio, ¿verdad? O a la gente, se refiere a la gente, no a un edificio. Ajá. Habla de creyentes, a los que Dios ha redimido, ¿no? Entonces, a los que Dios ha salvado, a los que Dios se le ha quitado todo esto que lo esclavizaba al pecado y a la vana manera de vivir, ¿no? Entonces, se refiere a la gente, no a un edificio, habla de creyentes a los que Dios ha redimido. Y bueno, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no solo ha llamado a la generación caída de Adán, a su pueblo, ¿verdad? O a un pueblo para su nombre, ¿no? Entonces, sino que los ha unido en un cuerpo espiritual, que esto es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y la iglesia es más que solamente ese gran número de personas redimidas, ¿verdad? Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo y pues ahí nosotros estamos entendiendo lo que es, ¿no? Lo que Dios dice acerca de la iglesia. Entonces, pues esto es muy importante. Y ahí en Primera de Corintios 12:27, cada uno de ustedes dice, es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Dios no solo
ha llamado de la generación entonces caída de Adán a su pueblo para su nombre, sino que lo ha unido a un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hablando de creyentes, ¿no? Entonces, pues esto podemos entender, ¿no? Que es la iglesia. Y en Efesios 5:30 dice, en realidad cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, cada uno de nosotros es el cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El cuerpo tiene cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de Cristo, así dice la Biblia. Y podemos ver lo que dice la Biblia ahí en Efesios 1:22 y 23. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, ¿verdad? Que todo lo llena, la iglesia queda completa. Entonces, pues bien claro esto, ¿verdad? Nombró jefe de la iglesia, ¿verdad? A Cristo. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es al cuerpo, o sea, que nuestra cabeza, aquí así como está nuestra cabeza, con nuestro cuerpo, esa analogía, es esta cabeza la que dirige al cuerpo, así es la iglesia, así es como Cristo dirige a la iglesia. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia entonces está completa. La iglesia no fue revelada, perdón, no fue revelada en el Antiguo Testamento. El propósito de Dios de llamar a un pueblo de la descendencia de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, pero en los evangelios encontramos que Jesús oró por su iglesia antes de que existiera, ¿sí? Entonces, no, en el Antiguo Testamento no se sabía aún de lo que iba a venir a ser la iglesia, ¿verdad? Pero ya en los evangelios, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta que ahí se reveló lo que era este plan, lo que es la iglesia, ¿sí? Antes de que existiera. Y ahí podemos, por ejemplo, ir a Juan 17, en el capítulo 17, ahí donde Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con él en aquel tiempo, sino también por todos los que habrían de creer en él en el futuro, ¿sí? Entonces, todos los que debían creer en Jesús, ¿verdad? Y oró por ellos, ¿verdad? Para un futuro. Ahí ya vemos en el Nuevo Testamento, ahí en Juan 17 esto, y pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que pues se reveló cuando vino Jesús. Entonces ahí ya es que nosotros podemos constatar, ¿verdad? Que se empezó a hablar acerca de que ahí en Juan 17 Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con él en aquel tiempo, sino también por todos los que habríamos de creer, habríamos de estar presentes conociendo como ahora estamos, ¿verdad? En esta mañana nosotros aquí sabiendo acerca de lo que Dios hizo y ese plan que tenía para la iglesia, para nosotros como iglesia, para nosotros como congregantes. Juan 17:20, dice, no pido solo por aquellos, o por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste, ¿verdad? Dios hablándole al Padre, ¿verdad? Dios pidiéndole al Padre, dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así dice, así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. ¿Sí? Entonces, pues aquí está Jesús mismo hablando, ¿verdad? Acerca de la iglesia, acerca de conformar ese cuerpo, ¿verdad? Que esté unido, que se mantenga unido, ¿verdad? Para que la gente de este mundo crea que Jesús fue enviado por Dios, para que sepa que fue enviado por Dios. Entonces, pues esto es lo que habla la iglesia, ¿verdad? Esto es lo que nos habla como iglesia, lo que está escrito allí en Juan 17, pero que nos enseña, ¿verdad? Que Jesús estaba hablando de este plan. Entonces, la respuesta de Dios a esta oración de Jesús es la iglesia, ¿sí? La respuesta fue la iglesia.
porque todos los creyentes son hechos uno en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y bueno, pues esto vemos acerca de la iglesia, ¿no? Y a veces nos asombramos porque pues tenemos a lo mejor otras cosas ya entendidas y todo esto, pero no hemos leído lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Tenemos muchas Biblias, pero no leemos ninguna versión, no leemos lo que Dios dice y entonces nos quedamos con lo que alguien nos comentó, con lo que alguien publicó, con lo que alguien dijo hace añísimos, ¿verdad? Pero no lo que Dios dice en su palabra. Y entonces aquí estamos viendo claramente qué es la iglesia. Así, ¿verdad? Para que el mundo crea que Jesús vino, ¿verdad? También el mismo Jesús le ora al Padre y él está hablando ya de este plan, ¿verdad? Pues de que la iglesia sea conformada. Y la respuesta de Dios a la oración de Jesús que vemos, ¿verdad? Y como resultado, la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia empezó a existir el día de Pentecostés. Ahí lo leemos en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Sí, está escrito esto. La iglesia empezó a existir el día de Pentecostés. Después de que leemos esta oración de Jesucristo, nos podemos dar cuenta de lo que está pidiendo Jesús y cuando viene ya el nacimiento de la iglesia, empezó a existir el día de Pentecostés. La iglesia había estado en la mente de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad Dios quería que sus hijos, sus discípulos, los que lo buscan, los que lo siguen, ¿verdad? Estuvieran congregados, que estuvieran reunidos, que estuvieran, así como dice, manteniéndose unidos entre ellos, ¿verdad? Esto es la iglesia, esto es la iglesia. Y la iglesia entonces nació cuando empezó a existir el día de Pentecostés. Y estaba en la mente de Dios, pero se formó en el día de Pentecostés. La palabra pente quiere decir 50, y el día del Pentecostés vino exactamente 50 días después de la resurrección de Jesús, que acabamos de pasar ahora en Semana Santa, ¿verdad? Este tiempo de la resurrección de Jesús, ¿verdad? De victoria, de gloria, de bendición, de gozo, ¿verdad? Bueno, 50 días después de la resurrección de Jesús empezó a existir, ¿verdad? La iglesia. ¿Por qué? Porque fue en el día de Pentecostés, el día 50 después de la resurrección del Señor Jesús. Y bueno, antes de subir de regreso al cielo, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo, o sea, llámese aquí donde tú vives y más allá y más lejos y donde te vaya tu imaginación en el mundo, allí tienes que ir allí a donde piensas ir en algún momento, donde estás preparándote para salir a una misión hasta en un viaje, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios, que se predique el evangelio a toda criatura. Eso fue lo que nos pidió el Señor Jesús, ordenó a nosotros como discípulos que fuéramos por todo el mundo y que predicáramos el evangelio a toda criatura, pero también nos dijo que esperáramos la venida del Espíritu Santo, esperáramos que regresara el Espíritu Santo. Ahí en todo esto que leemos en el libro de los Hechos, podemos constatar toda esta historia y todo esto que yo estoy hablando, que está escrito en la palabra de Dios. Ahí podemos darnos cuenta de ese nacimiento de la iglesia y de todo lo que conllevó, ¿verdad? Darnos esta enseñanza de parte de Jesús, de parte de los evangelios, de parte del libro de los Hechos, ¿verdad? Para que nosotros sepamos qué es la iglesia. Y dice que antes de subir de regreso al cielo, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura, pero también les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, 120 discípulos estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo. 120 discípulos estaban ahí esperando lo que Jesús les había dicho. Yo me voy, pero no tarda el Espíritu, no tarda, ¿verdad? El Consolador en venir a ustedes. Entonces no estén tristes, yo me voy, pero se quedará con ustedes el Consolador. Entonces, 120 discípulos esperando reunidos en el aposento alto la venida del Espíritu Santo. Y de pronto, ¿verdad? Y leemos en el libro de los Hechos, de pronto hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
O sea, vino ese aire, vino ese fuego, vino todo este viento precioso, ¿verdad? De Dios, y llenó la casa donde estaban sentados, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de los discípulos, quienes fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Increíble así, ¿no? Llegó, ¿verdad? Y se puso allí y bueno, bautizó a todos con su poder, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo unió a los 120 discípulos en un cuerpo espiritual, ¿sí? Ahí los unió a esos 120 discípulos, el cuerpo de Cristo y Jesús como cabeza de ellos. Entonces, pues así se formó la iglesia, ¿sí? ¿Qué vamos a ir a buscar? ¿Qué vamos a ir a otro lado para saber? Si no vamos a la palabra de Dios y entendemos esto, ¿verdad? Que estamos estudiando hoy en esta mañana, que estamos entendiendo, que ahí llegó ese estruendo como un viento recio, ¿verdad? El Espíritu Santo unió a 120 discípulos en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo y Jesús como cabeza de ellos, ¿sí? El cuerpo de Cristo y Jesús como cabeza de ellos. Antes de esta ocasión habían sido creyentes, pero ahora eran la iglesia, ¿sí? Conformados por el mismo Dios, el mismo Jesús y el mismo Espíritu, ¿verdad? Y bueno, entonces hasta el bautismo del Espíritu Santo ahí en ellos, ¿verdad? Antes de esa ocasión habían sido solo creyentes, pero ahora eran la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que la Biblia dice, ahí en Primera de Corintios 12:13, dice, entre nosotros unos son judíos y otros no lo son, algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu Santo, para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo, a cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo, ¿sí? En aquel mismo día el Evangelio fue predicado a una gran multitud y 3,000 personas fueron salvas. Uf, ¿no? Eso es increíble. 3,000 personas fueron salvas ese día, en aquel mismo día, ¿verdad? De Pentecostés. El Evangelio fue predicado a una gran multitud y 3,000 personas fueron salvas. Entonces, el Espíritu Santo las unió al cuerpo de Cristo, ¿sí? A partir de entonces, diariamente, otros eran salvos y agregados al cuerpo de Cristo. La Biblia dice también en Hechos 5:14, cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús, como es en este tiempo, ¿verdad? Cuánta gente está recibiendo a Cristo, cuánta gente está conociendo de Dios, cuánto Dios ha hecho, cuánto seguirá haciendo, cuánto hizo, cuánto hace y cuánto hará, ¿verdad? En que las personas sigan recibiendo, ¿verdad? A Jesús en su corazón y reciban el bautismo del Espíritu Santo y reciban a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Como seguidores de Dios, pues bueno, cada día se agregaban al grupo más hombres y más mujeres que creían en Jesús. Al principio, pues la iglesia estaba compuesta de creyentes judíos y más tarde el evangelio fue predicado a los gentiles, o sea, a los que no somos judíos, ¿verdad? Los que no eran de la raza judía. Se les predicó, por eso éramos los gentiles, a los que no sabían nada acerca de Dios, ¿verdad? Y muchos de ellos creyeron y se unieron al grupo, al cuerpo de Cristo. Muchos creyeron, como nosotros creemos, ¿verdad? Como estamos conociendo, como esperamos conocer más de Dios cada día, ¿verdad? Y muchos de ellos creyeron y se unieron al cuerpo de Cristo en la iglesia. Los judíos y los gentiles fueron hechos uno, la iglesia, ¿verdad? Y esto fue un hecho asombroso, fue asombroso porque existía mucho odio y prejuicio entre judíos y gentiles, entre los que se decían conocedores de toda la verdad, conocedores de toda la ley y conocedores de todo lo que podría ser espiritual en ese momento. Pues ellos lo creían, ¿verdad? Que ellos solamente, pero cuando el evangelio fue predicado a los gentiles, pues se unieron, ¿verdad? Y empezaron a creer en lo mismo y se formó la iglesia. Ajá.
Muchos de ellos creyeron y se unieron al cuerpo de Cristo. En la iglesia los judíos y los gentiles fueron hechos uno, y esto fue un hecho asombroso. Los judíos consideraban a los gentiles como inmundos y ni siquiera se acercaban a ellos o comían con ellos. Los gentiles también despreciaban pues a los judíos. Cada uno se consideraba mejor que el otro. Pero Dios quitó este prejuicio entre judíos y gentiles. Lo hizo por medio de la cruz. Así lo hizo Jesús, ¿verdad? Quitó este prejuicio entre judíos y gentiles, dando su vida, dando y derramando su sangre, ¿sí? Quitó este prejuicio con todo esto por medio de la cruz. Y todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, fueron crucificados con Cristo, ¿sí? De los creyentes judíos y gentiles, Dios forma su cuerpo espiritual. Entonces, pues ahí podemos también leer en Efesios 2:14 al 16. Dice, Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Sí, entonces, pues qué bello, ¿verdad? Que lo que Dios puede hacer, los milagros que pueden existir sobre la tierra, ¿verdad? Cuando se entiende que es lo que quiere hacer Dios, ¿verdad? Entonces, pues así, poniéndose de acuerdo y regresando, ¿verdad? A ese amor de Dios y conociendo ese amor de Dios, ¿verdad? Dos pueblos se hacen uno, se hacen amigos, ¿verdad? Entonces, Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Se forma un solo pueblo que vive en paz con Dios, ¿verdad? Y se forma la iglesia. Dios ha hecho de todos los creyentes, que todos los creyentes sean miembros del cuerpo de Cristo. Lo contrario de lo que somos por naturaleza, pues somos egoístas y egocéntricos y orgullosos, y bueno, ya puede seguir ahí la lista, ¿verdad? De palabras que nos identifican a veces como humanos, ¿verdad? Dios ha hecho de todos los creyentes que sean miembros del cuerpo de Cristo. Es por eso que no es tan difícil llevarnos bien unos con otros. El apóstol Pablo explica cómo éramos antes de que Dios nos salvara, ¿verdad? Y aquí viene un ejemplo en el libro de Tito 3:3 dice, antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba, nosotros también odiábamos a los demás. Esto lo dice Tito 3:3. ¿Conoce Dios al hombre? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que así es como la palabra lo dice, ¿verdad? Antes nosotros éramos ignorantes y desobedientes, haciendo lo que se nos antojaba y odiando a quien se ponía enfrente, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué ha hecho Dios en tu corazón también? Es para una reflexión en esta mañana, ¿verdad? Entonces, pues así éramos, pero Dios quiere unirnos, ¿verdad? Y que nos amemos como iglesia, nos lleva a esa unión, ¿sí? Vínculos que unen a los creyentes. La Biblia nos dice que hay 7 vínculos poderosos, muy poderosos, que nos unen a todos los creyentes verdaderos, los que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y en Efesios 4, del 4 al 6 dice, solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos. Gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Consideremos cada uno de estos vínculos. Por ejemplo, si consideramos solo hay una iglesia, cada persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador es un miembro del cuerpo de Cristo, es decir, que es de su, no importa
su color o de su raza que sea, ¿verdad? O piel, lo que nacionalidad, su posición social, nada, si es pobre, si es rico, si es un hijo de Dios o un miembro del cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, cada persona ha recibido a Jesucristo, no importa quién sea, tiene que recibir a Jesús, ¿verdad? Y una vez que lo recibe, es parte de ese cuerpo, es parte de ese cuerpo de Cristo, es miembro de la iglesia. Un espíritu también es lo que nos conforma como iglesia. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él y nos hace uno con todos los demás creyentes. En Primera de Corintios 6:17 dice, en cambio, quien se une al Señor Jesús se hace uno solo, un solo cuerpo espiritual con él, ¿sí? Y también tenemos una sola esperanza como iglesia, todos como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos, cada creyente tiene la esperanza de estar con el Señor para siempre en la gloria. Esta esperanza es segura por Cristo. Y Colosenses 3:4 dice, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. También, ¿qué nos hace iglesia? Pues que tenemos solo a Dios, ¿verdad? Que tenemos a un solo Señor. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Y dice que tenemos un solo Señor. Hay un solo Señor. El Señor Jesucristo. Todos los que sirven están sirviendo al mismo Señor y somos uno con Él o en Él, ¿verdad? Somos uno en Él, somos uno con el Señor. Entonces, ¿tenemos que? ¿En qué vamos? Somos una iglesia con un mismo espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una fe. Los creyentes pueden tener un punto de vista diferente, pero hay una fe que todos tenemos en común, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él murió por nuestros pecados y Él se levantó de la tumba, ¿verdad? Lo que acabamos de celebrar en esta semana. Entonces, ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios, dice Gálatas 3:26, ¿sí? Y también tenemos ese mismo bautismo. Cada creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, por lo cual todos los que creen en el Salvador se convierten en miembros de su cuerpo. Y Primera de Corintios 12:13 dice, entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. O sea que todos tenemos el mismo Espíritu, ¿verdad? Si hemos sido bautizados y formamos parte de la iglesia, somos ese cuerpo de Jesús. Y un Dios y Padre. También solo hay un Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han nacido de nuevo son miembros de su familia y tienen el mismo Padre Celestial. Es Padre de todos, no es solo mi Padre, es el Padre de todos, ¿verdad? Y no puede decir es solo mío, porque es para todos nosotros el mismo Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué acabamos de leer y qué acabamos de decir y qué es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Que somos una iglesia con un espíritu, que también tenemos una esperanza, un solo Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Y un Dios y Padre, ¿sí? Entonces, solo hay un Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto pues nos aclara, ¿verdad? Que por qué somos iglesia, por qué estamos reunidos, por qué convivimos y tenemos lo mismo en común, ¿verdad? Porque nos hace unos a todos como iglesia, la iglesia universal, la iglesia que es general, ¿verdad? Tiene todo esto mismo lo tiene cada iglesia, la iglesia que es del Señor, la iglesia que es de Cristo, la iglesia que es de Dios, debe tener esa misma fe, ese mismo bautismo, ese mismo Dios y Padre celestial, ¿verdad? Y todo esto nos conforma a ese mismo espíritu, ¿verdad? Porque somos una iglesia. Solo hay una iglesia, y lo repito, ¿verdad?
un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios para nosotros. Por eso conformamos y somos esa iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues somos nosotros, ¿verdad? Conformados por esto que dice Efesios 4, del 4 al 6. Pues bueno, hasta aquí en esta mañana nos quedamos y pues espero que sea de bendición para ustedes saber esto y conocer más acerca de lo que Dios dice en su palabra y pues que no sea, ¿verdad?, de beneficio y de amor de parte de Dios para nuestra vida, de cómo Él nos ve y cómo Él habla a nuestros corazones. Que Dios les bendiga en este día y nos vemos próximamente. Hasta pronto. Bye.